Bueno, las píldoras son que la infografía se debe entregar hasta el 30 de septiembre a las 11:59, tienen hasta ese entonces, y la presentación de esta será el 7 de octubre. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la infografía, pueden consultársela al monitor que tienen designado para los días jueves. La otra es que la encuesta de percepción de múltiple oferta estará habilitada desde hoy a las 6 de la tarde hasta mañana martes a las 6 de la tarde. Muy importante que la llenen. Y que el primer avance del informe escrito será el 14 de octubre. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a estas píldoras pueden hacérselas a sus monitores los días miércoles. También enviar un correo pues a TPI o si también desean conocer pues las píldoras otra vez están disponibles en el Moodle en la sección de píldoras. Ahora sí doy la palabra a Andrés Duque. Bueno, buenas tardes. Espero que todos estén muy bien, hayan avanzado en sus proyectos y en la identificación de actores. Eh, vamos a, voy a proyectar los resultados de percepción del anterior taller para que tengan una noción. Pues si el espacio en este momento es si tienen alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, pues como para mejorar la oferta, pues pueden hacerlo activando el micrófono o por chat. Si de pronto pues no quieren hacer comentarios y pues que se vea su nombre o algo así por el estilo, lo pueden hacer de forma anónima por medio del link que les voy a enviar en el chat general. Es una encuesta de Google, entonces pues ahí pueden hacer los comentarios. Voy a dar 2 minutos por si alguien tiene algún comentario, sugerencia. Pues recuerden que estos comentarios pues son importantes para mejorar eh, la oferta que nosotros damos y pues los procesos de retroalimentación propios de la asignatura. Bueno, bien. Perdón, buenas tardes. Hola, hola, sí. Creo que el formato habla de comentarios sobre la clase de hoy, porque estarán a terminar, entonces ordenamos a terminar, es que no entendí. Qué pena, no se te escuchó bien. ¿Podría repetir? Es que hay como mucho ruido de fondo. Yo alcancé a entender algo que si lo llenaban al final o si era de la anterior. Ah, ok. No sé, Nicolás, si nos puedes aclarar. No, este link es para en general como tal lo que sería la oferta, ¿sí? Pues puede ser esta o la anterior. Son los comentarios que ustedes tengan en general a lo que es tecnología y sociedad y pueden llenarla en cualquier momento. Si ahí mantienen el link pendiente.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. ¿Me podrían confirmar si están viendo la presentación? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Bueno, muchas gracias, Alexei. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el último taller de la oferta de tecnología y sociedad. Vamos a hablar un poco sobre ecosistemas de innovación, cómo generar relaciones con actores. Vamos a traer un caso de estudio de un invitado, cual ya les presentaré más adelante. Y pues vamos a ver cómo esas definiciones de tecnología y qué criterios para la selección de tecnología se pueden utilizar. El último taller es el de convergencia, articulación de actores. Veníamos de relacionamiento e identificación. El índice, vamos a hacer un pequeño recorderis sobre el taller anterior. Después pasamos a ecosistemas de innovación, pasamos al modelo de hélices de innovación, hacemos nuestra pausa activa, después vemos pues, esos criterios para escoger tecnologías y por último, pues vemos un proyecto de aplicación, un caso de aplicación. Entonces, bien, para retomar, estábamos en la sesión pasada, hicimos como la identificación de actores para un proyecto. Vamos a hablar pues sobre el problema que estamos desarrollando, que es agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios, que es nuestro problema ejemplo. Hicimos la definición de cada uno de los actores en los sectores definidos, pues ustedes ya saben que no solamente tiene que ser uno, pueden ser muchos actores o los que ustedes definan y crean necesarios para su problema, el desarrollo de su proyecto. Y desarrollamos un conjunto de tecnologías que se podían utilizar para resolver este problema. Ya pues más adelante veremos qué rol puede jugar cada uno de los actores y pues cómo generar estas relaciones. Entonces, bien, el problema es este, lo habíamos trabajado con la matriz pestal, no necesariamente pues los actores tienen que ser clasificados correctamente, no es un cinturón, no es una camisa de fuerza, solamente es un método para que se les facilite identificar esos actores que están relacionados con algún contexto de la sociedad. Bien, entonces, como les había mencionado, el día de hoy hay un invitado, se llama Juan David Reina. Él nos va a hablar un poco sobre su tesis, entonces pues doy paso a Juan David para que se presente y nos explique un poco más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Como dijo muy bien Andrés, pues me alegra mucho que estén hablando en TPI explícitamente de tecnología y sociedad, digamos, de esas relaciones intrínsecas y también de afectación, ¿no? Como que la tecnología todo el tiempo está creando sobre la sociedad y que la sociedad a su vez todo el tiempo también crea y modifica, ¿no? Las diversas tecnologías. Entonces, que muchas gracias y agradecido de este espacio. Lo que yo espero hoy hacer es compartir un elemento muy pequeño, muy corto de la tesis de doctorado. Es una tesis que se desarrolló entre Colombia y Uganda, un caso de estudio múltiple, es decir, una visión, digamos, acerca de la innovación de base comunitaria o innovación, digamos, comunal de las comunidades de base, en este caso afrocolombianas en el Pacífico colombiano y en el norte de Uganda, con respecto, digamos, a situaciones y contextos de posconflicto, ¿vale? Como en zonas rurales. Entonces, esto es un poco desde donde les vengo un poco a hablar y hago parte, pues, o esa tesis fue mejor en el marco del Grupo de Investigación en Tecnologías e Innovación para el Desarrollo Comunitario, del cual Alexei hace parte y que hay otras personas que aquí están pues en la facultad y digamos que también si ustedes tienen dudas seguramente podrán también trabajar con ustedes, dialogar con ustedes, ¿vale? Siguiente, por favor. Y en este caso, el objetivo de esa investigación fue explicar las implicaciones de la colaboración, es decir, entender por qué, cómo y qué pasa cuando organizaciones de base comunitaria, es decir,
asociaciones de vecinos, juntas de acción comunal, resguardos indígenas, asociaciones de refugiados, consejos comunitarios, fundaciones o corporaciones locales colaboran para dar, digamos, solución o para abordar un problema que ellos tengan en su territorio, que nosotros, digamos, de alguna manera lo hablamos o lo denominamos como innovación en términos generales, no solamente innovación tecnológica clásica, sino también puede llamarse innovación institucional o, pues, como se ha llamado también innovación social, ¿no? Como esa idea. Entonces, el objetivo al final fue entender estos procesos de colaboración en dos contextos. Uno, en Uganda, perdón, en el norte de Uganda, en un campo de refugiados que se llama Rhino Refugee Camp, y en el occidente colombiano, en el municipio de Guapi, Cauca. Y así, en términos generales, era abrir la caja negra de la innovación. Es decir, no solamente entender el producto de la innovación, llámese celular, llámese no sé, alimentos, llámese servicios, sino también entender el proceso, qué pasa antes de ello, sobre todo frente a qué es la innovación, quién y cómo se gestan estos procesos, ¿no? Donde la innovación al final también puede crear, ¿no?, desigualdad. Es decir, como ustedes sabrán, en este tema de la tecnología y sociedad, pues uno sabe que toda tecnología va a afectar al ecosistema en términos de consumos energéticos, consumos materiales, pero también a nivel social con un cambio, ¿no?, de paradigmas económicos, científicos y pues digamos todo esto. Ustedes ya sabrán en todo el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, todo el tema de reconocimiento facial y sobre todo todas estas implicaciones que en Estados Unidos ahorita están haciendo muy fuerte frente a los afroestadounidenses y los latinos, ¿no? Que los algoritmos ya tienen mucho poder y ya tienen, digamos que ya intrínsecamente, pues están generados también por personas que tienen unos paradigmas, unos prejuicios y que los enmarcan en ello, ¿no? Entonces también esta es la idea. Y entonces también de alguna manera pensar que ahorita esta palabra innovación está en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? En la dimensión personal, social, política, económica. Entonces también ser un poco muy críticos frente a esta idea del culto por la innovación, que lo afirma un autor estadounidense, donde dice que ahora toda la sociedad está buscando siempre la innovación. Entonces también pensar hasta qué punto es necesario o no, ¿no? Entonces eso es un poco las consideraciones preliminares. Siguiente. Y un poco lo que yo hice en mi tesis al principio fue entender de dónde viene esta palabra y esta forma de pensar también de alguna manera, y esta se origina en Inglaterra y en su relación con Francia en el siglo XVIII, XIX, es decir, 1800 y tanto, donde el primer uso de la palabra innovación se le daba, tenía un uso peyorativo, es decir, como de alguna manera una grosería, refiriéndose a otra persona, ¿no? Y en este caso a los disidentes políticos, como que no estaban en la misma línea política de otras personas, se les llamaban los innovators, los innovadores en ese momento. Siglo XX, dos británicos, Thomas Hobbes y Edmund Burke, lo utilizan para, digamos, sinónimos de conspirador y sinónimos de revolucionarios de París, ¿no? Como en la Revolución Francesa. Este es, digamos, un sentido, digamos, social y político de la palabra, que después, en el 34, un profesor de Harvard, un profesor austríaco llamado Schumpeter, lo que hace es simplemente, de alguna manera, reducir todo su significado más amplio hacia una variable que es solamente económica, ¿no? Es decir, donde la innovación ahora es el motor del desarrollo económico, es decir, todos estos productos o servicios que entran al mercado ya se convierten en innovaciones. Él lo manifestó de esa manera y así, digamos, fue el paradigma más grande durante todo el siglo XX. Incluso hoy todavía se habla de que la innovación es solamente eso, cuando sabemos que puede, digamos, que lo que se da, lo que desde este siglo XIX se plantea es que la innovación es un cambio. Estas personas que quieren cambios, que desean cambios, son innovadores, ¿no? Y lo que nosotros, digamos, pensándolo desde la ingeniería, es que estos cambios pueden ser cambios o deben ser cambios mejor sociotécnicos, es decir, teniendo presente siempre que hay una variable social y hay una variable técnica que son interdependientes, que se relacionan, ¿no?, continuamente de una manera bidireccional, donde cualquier cambio social va a generar cambios en la tecnología, pero también cualquier cambio en la tecnología genera cambios en la sociedad, ¿no? Y eso ustedes de alguna manera ya lo saben. No sé si han visto dos series acá, bueno, una, no sé si hay Black Mirror, no sé si ustedes se han visto Black Mirror, alguno, alguna. Si quieren pueden responder por el chat o por aquí por el audio.
Ángel dice que algunos capítulos, algunos, también Carlos. Hace un mes, creo, salió un nuevo documental en Netflix, que seguramente ya lo habrán pirateado, que se llama El Dilema Social. No sé si alguno se ha visto esta película, este documental de El Dilema Social. ¿Ya se lo han visto? Ángel dice que sí. No sé si alguien más. Bueno, mientras alguien más responde, yo les invito un poco a ver estas series, tanto ficción, digamos, entre comillas, ficción Black Mirror, pero de alguna manera ya real en muchos ámbitos, pero también este documental del dilema social, donde se ve muy fuerte como las redes sociales, ¿no? En particular Facebook y todas estas Twitter, Instagram, ya están cambiando las formas de relacionarse entre la sociedad y sobre todo generando muchos problemas psicológicos, ¿no? Entre niños y niñas y jóvenes, ¿no? En el mundo. Entonces, sí creo que véanlo para ver en verdad esta idea de la relación sociotécnica como que les planteaba ahorita. Siguiente. Y un poco aquí lo que les quiero también decir es que también siempre se les da una dimensión técnica, científica o económica a la innovación. Sin embargo, viene muy fuerte desde el mundo del arte también, es decir, tiene una dimensión estética la innovación. Entonces, en el siglo XX, inicios del siglo XX, es decir, 1910 más o menos, una pareja de bailarines estadounidenses, Bernard e Irene Castle, desarrollaron un baile, ¿no? Un baile nuevo, novedoso, ellos decían, lo presentaban ante la sociedad norteamericana como, ¿no? Como una novedad. Y ahorita les voy a presentar, si puedo también de alguna manera compartir pantalla, un videito de 1 minuto para que lo escuchen y me cuenten qué tal les parece. ¿Están viendo mi pantalla? Creo que sí. Listo. Entonces, no sé si ustedes, alguna me dice, pueden usar el micrófono, no hay lío, o si quieren el chat, frente a a qué les pareció mucho ese baile y esa música. ¿Qué fue lo que les pareció? Vals, dice Adriana Sánchez, y tango, Andrés Ricardo. Sí, efectivamente, se asemeja mucho a un tango, sin embargo, ustedes extrañarán quizás esos movimientos más cercanos del cuerpo, ¿no? Como está en la foto ahí, que está en la presentación, más sensuales, ¿no? Más exóticos frente a esto. Y lo que estos bailarines lo que hicieron fue, según ellos, crear un nuevo baile, inspirados en el tango, claramente, y se ve, se escucha y se siente, pero una nueva versión, entre comillas, más decente. Y esto también es importante porque al final lo que hay que uno ve y si uno estudia cualquier innovación, digamos, cualquier proceso, unas nuevas maneras de hacer, siempre están basadas en otras ideas de otras personas, ¿no? Entonces también aquí uno lo que encuentra es que todo proceso de innovación es un proceso relacional, es decir, genera una relación o hay una relación con muchas
personas, con muchas instituciones, con muchas organizaciones y que no es un proceso aislado, único, individual de una persona. Un poco lo que yo digo en mi tesis y lo que yo afirmo un poco es que nunca una innovación es individual, siempre una innovación es social en el sentido, digamos, relacional, ¿no? Siempre es inspirado en la familia, en los amigos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier ámbito, incluso en la naturaleza. Si ustedes conocen algo de la biomimesis, precisamente es eso, es inspirarse en la naturaleza. Entonces no es algo aislado, ¿no? Asocial, individual, un poco. Entonces también esto es importante frente a todos los procesos que ustedes hagan, pues todas estas ideas van a ser inspiradas en otras personas, en otros procesos, y eso al final es el proceso de construcción de conocimiento y la construcción de nuevas maneras de hacer, ¿no? Hay un documental, otro documental que les recomiendo mucho, no sé si también alguien lo conoce aquí, y es Everything is a Remix, que traduciría algo así como todo es un remix, ¿no? Como todo es simplemente, de nuevo, pensar y combinar muchas ideas, ¿no? Nada es nuevo, todo siempre es un remix de todo, ¿no? Entonces, este está para que lo vean, es de Kirby Jones, creo que se llama. Y este está en internet libre también, entonces se lo recomiendo. Entonces, acá un poco, este es el siguiente, si quieres, por favor, Andrés. Entonces, lo que yo hice en la tesis también fue identificar, ya centrándome en procesos comunitarios, cómo hablaban de innovación desde estos procesos comunitarios, ¿no? Entonces, encontré 17 diferentes conceptos que los involucraban de una manera como receptores de la innovación, es decir, como que las comunidades simplemente recibían los productos o servicios de estos procesos de innovación, o siendo codiseñadores de la innovación, es decir, participando activamente en el desarrollo de estos procesos, o incluso productores autónomos de esa innovación, es decir, que ellos mismos encontraban autónomamente o identificaban, ¿no? Como la problemática, la necesidad, la oportunidad, y desarrollaban toda la planeación, la ejecución y todo el mejoramiento, ¿no? Entonces, también digamos que esas tres dimensiones que son las que ustedes encuentran en el eje Y. Mientras en el eje X está el tema de la autonomía colectiva, porque si afirmamos que la innovación es, de alguna manera, un proceso social, pues también sus implicaciones son sociales, ¿no? ¿Qué pasa con esos procesos? Pues van a ser con impactos a muchas personas. Entonces aquí lo que queríamos un poco ver era cómo estos conceptos tenían una autonomía colectiva en el sentido de quién toma las decisiones para hacer esos procesos. Una menor frente a estas ideas de innovación frugal, innovación inclusiva, innovación responsable, frente a una autonomía más colectiva hacia unos procesos de innovación de base, innovación por la paz, una tecnología social, por ejemplo, y pues desde muchos ámbitos. Hay conceptos de la India, de Brasil, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. Entonces esto también, digamos, ustedes lo encuentran allí en la tesis ya explicados y tal, ¿no? Y aquí lo que queríamos ir mucho más allá de la visión chumpeteriana que les decía a ustedes de que no, la innovación no solamente es un producto o un servicio, sino simplemente también es una nueva forma de abordar las situaciones que las comunidades sobrellevan, ¿no? Como es que quieren hacer en el futuro, que quieren cambiar. Y sobre todo también pensarse en estos procesos como imaginar desde las comunidades cómo ellos desarrollan o abordan mejor sus cuestiones, ¿no? Territoriales, colectivas, sociales y cómo entonces lo nombren. Siguiente. Y un poco entonces lo que nosotros hacíamos en la tesis era generar una crítica constructiva a los sistemas de innovación, porque normalmente estos sistemas de innovación lo que hacen es que se han construido de una manera de arriba hacia abajo, es decir, ellos emergen desde la política pública de un Estado, de un gobierno, mejor de un Estado, el gobierno es el que las materializa. Entonces el Estado define qué tipo de instituciones desea crear para esto. Entonces, por ejemplo, en Colombia hasta este año tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología, antes era un departamento administrativo, y empieza a generar toda una serie de instituciones y ordenamiento y enlazamiento, pero de arriba hacia abajo. Ahí no han participado ciudadanos, por ejemplo, de Baupés, campesinos de Bichada, afrocolombianos de Chocó, ¿no? Como de las comunidades pesqueras. No, eso es una cosa que se construye desde gobierno con sus funcionarios y empiezan después a materializarse por medio de la participación de empresas privadas, ¿no? que hacen procesos de innovación de acuerdo a unas dinámicas también y apoyos del gobierno, o unos procesos también de acuerdo de universidades que participan con sus grupos de investigación, con sus estudios de maestría, de doctorado, sus estudiantes de pregrado como ustedes.
y finalmente no aterrizan a unos beneficiarios que pueden ser empresas privadas, ONGs, el mismo gobierno o comunidades en general, ¿no? Pero desde mi punto de vista, sí yo considero que ese sistema se considera de arriba hacia abajo, ¿no? Empieza acá y se va materializando hacia abajo. Entonces, lo que nosotros proponemos con los ecosistemas de innovación, que ahorita les vamos a comentar, es de abajo hacia arriba, ¿no? Como desde abajo, desde las veredas, los corregimientos, los pueblos rurales, se pueden también de alguna manera sugerir otros elementos y poner en comunicación los dos elementos, ¿no? Como un diálogo más efectivo, ¿no? Que comprenda todos estos elementos. Porque los sistemas de innovación tradicionales ignora contextos sociales, culturales, ecológicos en los cuales están embebidos. Es decir, para ellos es el mismo sistema, no importa si pasa en el desierto de la Guajira o en el Amazonas. Es el mismo sistema con las mismas dinámicas para ellos, ¿no? No importa si, por ejemplo, para muchas comunidades el conocimiento es abierto, ¿no? Debe ser libre, debe ser un bien común, ¿no? Comunidades campesinas, indígenas, afros, pero muchas veces para estos sistemas de innovación no, deben ser patentados, deben ser, ¿no?, reunidos en licencias, deben ser todo de una manera cerrados para precisamente maquinar este desarrollo económico. Entonces también hay unas cosas que no contemplan estos sistemas de ciencia y tecnología tradicionales. Y normalmente pues todos se orientan hacia la competitividad, es decir, a generar empresas para que generen muchas ventas y sean competitivos a nivel nacional e internacional, pero pues eso tampoco, pues de alguna manera no, muchas veces ignora muchas dinámicas locales porque, por ejemplo, no sé, tiene unas exclusiones donde no participan, digamos, ciertos sectores sociales, pongamos ejemplos de sectores, por ejemplo, no sé, indígenas de, de Baupés, el río Pirá Paraná, ellos desarrollaron toda una enciclopedia de conocimientos, por ejemplo, que está ahorita en internet, pero de eso no participó el Estado, ni MinCiencias, ni nada, de eso participó exclusivamente la comunidad como una autonomía, digamos, muy autónoma, o diversos sectores sociales tampoco económicos no participan allí, como el caso, por ejemplo, de la agroecología, muchas veces no hay unas líneas, ¿no?, como una política pública referente a ciencia, investigación o innovación, sino que son los campesinos los que han típicamente desarrollado, ¿no?, nuevas maneras de cultivar, nuevas maneras, ¿no?, de conservar alimentos, nuevas maneras también que no son visibilizados. Evidentemente la academia ha hecho ahí algunas cosas, pero muchas veces es sobre el conocimiento de las comunidades o muchos también sectores territoriales. Muchas veces las políticas de ciencia, tecnología e innovación se orientan sobre estos territorios centrales de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pero pues uno ve, por ejemplo, no sé, en Bichada, qué política pública de innovación hay, ¿no? Y hacia qué. Le orienta otra vez hacia lo económico, hacia lo competitivo, pero no tiene, digamos, otros elementos. Entonces, por eso un poco sugerimos estos ecosistemas de innovación. Siguiente. Y este es un ejemplo de estos, un poco lo que argumentan que en la literatura que los ecosistemas de innovación son súper más flexibles porque siempre se deben adaptar a las situaciones, a los cambios, ¿no? Cambios de gobierno, cambios no sé, de sector económico, bueno, muchas cosas. Y en este caso es un cambio más, digamos, estructural porque es una emergencia humanitaria, ¿no? Puede ser, pongámosle, un conflicto como en Sudán del Sur o un desastre como un huracán. Y entonces en ese ámbito, ¿qué tipo de innovación humanitaria, que este es uno de los conceptos que refería atrás, pues se necesita y sobre todo quién participa, ¿no? Entonces, en todos los figuras verdes están los normales, digamos, los tradicionales en estos espacios, quienes son ONGs locales, agencias humanitarias internacionales, la comunidad internacional con las donaciones, los servicios públicos, el gobierno local y el gobierno de instituciones internacionales, ¿no? Esos son los actores tradicionales de procesos de innovación, es decir, quien crea soluciones, son ellos los llamados. Pero en los ecosistemas de innovación normalmente se hacen espacios más abiertos donde está, por ejemplo, la población afectada a la crisis, también es un actor muy especial en el proceso de innovación, los negocios locales y nacionales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones privadas, el ejército, la policía, en este caso humanitario, digamos, aquí en Colombia sería el cuerpo civil, la guardia, ¿cómo se llama? La defensa, no, defensoría civil, no. Está de uniforme anaranjado que se me da la palabra. Ustedes, la defensa civil, gracias. Como agentes que poseen un conocimiento, que poseen una experiencia y que participan en estos procesos de innovación humanitaria, ¿no? Y aquí también hay unas dinámicas también, digamos que de recursos no son normalmente con
no sé, con elementos de convocatorias tradicionales, de temporalidades tradicionales, sino que evidentemente tienen otras lógicas que deben pues, corregirse, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los muchos que ustedes pueden encontrar en la literatura, en Internet, en Google, en donde quieran. Siguiente. Y en el caso de la tesis, del trabajo, pues lo que hicimos fue proponer digamos, ecosistema de innovación de base comunitaria, es decir, para organizaciones comunitarias en los territorios, donde en el centro están el propósito comunal, es decir, qué es lo que los junta a todas estas personas y organizaciones, y las organizaciones de base comunitaria convocantes, que son las dinamizadoras. Alrededor de ellas hay unas acciones que muchas de estas organizaciones hacen: conectar, innovar, mediar, entrenar, bueno, varias, que no es que solamente una haga una, como los modelos tradicionales, que normalmente entonces la financiadora solo da, digamos, cooperación internacional, solo da dinero y ya, sino que la cooperación internacional en este modelo, digamos, puede innovar, o sea, puede atraer sus innovaciones también a territorio, puede ser un centro de conexión, puede mediar y facilitar procesos, bueno, puede tener muchas funciones, ¿no? El círculo morado pues, posterior son los diferentes tipos de actores, ¿no? Donde hay redes, empresas, ONGs, investigación y educación, financiadores y gobiernos, digamos, como una tipificación. Arriba en la parte azul ustedes tienen un entorno, ¿no? Un entorno económico, un contexto cultural institucional y un contexto legal y regulatorio, es decir, todos esos procesos legales que facilitan o de alguna manera promueven estos procesos de innovación. Y en la parte verde son unos elementos, ¿no? Que tenemos entornos naturales, relaciones construidas en el exterior, digamos, de este espacio local, conocimientos y saberes y habilidades, infraestructuras físicas y recursos financieros. Esto es lo que de alguna manera dinamiza también los ecosistemas de innovación, y vemos oportunidades y limitaciones, digamos, explícitas para identificarlas. Y digamos, todo este ejercicio está basado en dos principios, que son los principios basados de los ecosistemas. Siempre hay co-creación, es decir, siempre hay procesos de creación de innovación de manera colaborativa, donde diferentes organizaciones participan, ¿no? De diferente manera, claramente, pero siempre no es una innovación creada solamente por una organización, sino siempre son procesos colectivos. Y además coevolucionan en el tiempo. Entonces es dinámica. Puede crecer, puede ampliarse, puede en un momento reducir su tamaño, puede creer, un poco siempre pensando en la metáfora biológica, ¿no? Pensando en esta idea de ecosistema donde uno tiene, por ejemplo, no sé, aquí los cerros orientales de Bogotá, puede crecer, si desaparece una especie, pues se decrece la dinámica ecológica, si aparecen nuevas especies puede complejizarse las relaciones, entonces siempre pensemos en esta también de alguna manera metáfora biológica. Siguiente. Y un poco, no sé si alguno de ustedes conoce Guapi o el Pacífico, no, mejor, no tanto Guapi, eso es muy específico, el Pacífico. ¿Alguien conoce el Océano Pacífico? ¿Ha tenido la oportunidad de ir a Buenaventura, a Tumaco, a Chocó, a Nuquí, o no sé, a Sí, señor. Nuquí? ¿Quién es la persona? Gustavo Roya. Yo he estado Gustavo, y en dímelo, Tumaco, en Buenaventura. ¿tú eres de allí? No, no he estado por razones de trabajo. Bueno, pues Gustavo, ¿y cuál es la diferencia entre el Pacífico y el centro del país? ¿Cuáles son las diferencias, pues? Todas Menciona un par. todas las que usted se imagine. Menciona un par, por favor. Primero, la infraestructura que hay en el Pacífico es muy deficiente en todo sentido. Segundo, en el Pacífico hay una fuerte dinámica de economías ilegales. Tercero, es una zona controlada por esto mismo, por actores armados ilegales. Cuarto, la dinámica económica está muy mediada por estas economías. Entonces, por ejemplo, producir productos agrícolas como cacao podría ser viable, pero como la coca o la minería ilegal es más rentable, pues se hace muy difícil otro tipo de economías. Cuarto, aunque están al lado del mar, pues
no hay una dinámica de intercambio comercial eficiente entre algunas otras cosas, además de las diferencias socioculturales, ¿no? O sea, es una sociedad afrodescendiente en su mayoría, organizada en estructuras complejas en las que casi todos son familiares, en las que los consejos comunales de la población afro son una autoridad importante. No sé, por ahí. Perfecto, Gustavo. No, es muy, muy, muy bueno. Yo, digamos, también daría otras diferencias en el marco, por ejemplo, ecosistémico. Ya tienen unos ecosistemas que en el centro del país no tenemos, unas selvas húmedas tropicales con una variedad, digamos, una biodiversidad que aún no comprendemos muy bien, con unos potenciales también cosméticos, farmacéuticos, de salud muy importantes, por ejemplo, y que eso es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Y como que no, además de un recurso pesquero muy importante, como que uno no tiene en cuenta eso. Muchos de los restaurantes aquí en Bogotá, como premium, compran pescado de Nuquí, ¿no? Un pescado que, por ejemplo, allá en Nuquí, si tú compras pescado, digamos, de estas redes de pesca de malla, digamos, no selectiva, te lo compran a 2.000 y 3.000 pesos pero el kilo, pero si lo compras, si haces un proceso de pesca artesanal y tienes también un proceso muy responsable, ¿no? Como también ambientalmente y tal, te lo compren a 11.000 pesos restaurantes de aquí en Bogotá, ¿no? Pero y también a unas temperaturas, bueno, y con unas complejidades también interesantes. Ahí, al igual que la piangua, bueno, al igual que muchas cosas, ¿no? Entonces también eso es muy importante. El tema también cultural, también, un poco lo mencionó Gustavo en términos de los consejos comunitarios, pero también la música. Ayer se cerró el Festival Petronio Álvarez, no sé si alguna lo vio, siempre les recomiendo como pensarse porque es la música del currulao, ¿no? Esta música de ancestralidad africana, muy importante también en el territorio. Entonces también por eso, digamos que siempre lo que yo digo que normalmente siempre lo abstracto es muy difícil de replicar o de transferir. Entonces los sistemas y siempre hacerlos que esta idea se va a copiar y pegar allí, siempre digamos, yo creo que es muy complejo cuando no comprende, ¿verdad?, esas relaciones, sobre todo culturales y sociales y ecosistémicas con el territorio. Entonces, qué bien, Gustavo, que fuiste y un poco que nos compartiste esta visión. Entonces, allá en Guapi fue precisamente este trabajo siguiente. Y lo que hicimos mediante una técnica, pues que es la metodología de bola de nieve, que se lo conoce, es que yo tuve la oportunidad de conocer a una persona de la Fundación Chillangua en uno de estos petronios, que es una directora de una fundación, Teófila Betancourt, que es una lideresa en Guapi. Entonces yo lo que dije es como, yo quiero, digamos, de esta idea de los ecosistemas de innovación, en pensar, digamos, cómo ustedes, ¿no? Cómo ustedes generan procesos de innovación para, ¿no?, el posacuerdo. O sea, ¿qué están haciendo ustedes para vivir en estos territorios donde ya, digamos, la guerra había de alguna manera bajado, aunque sabemos que hay unos temas de conflicto aún presentes, de economías ilegales presentes? Entonces ella, pues, me invitó, estuvimos 2 años dialogando, creando una relación de confianza con el territorio. Yo hice trabajo de campo en junio de 2018, durante 3 semanas allá en Guapi, y un poco fue eso, ¿no? Como primero dialogar con Teófila alrededor de los procesos de nuevas formas de hacer las cosas que puede hacer en el perspectiva tecnológica, pero también en la perspectiva institucional, que pueda hacer en la perspectiva, ¿no?, también de alguna manera alimentaria, bueno, desde donde ellos lo vean. Y empezó entonces a contarme de otras organizaciones con las cual trabaja, ¿no? Entonces, pues en gris ustedes ven ahí muchas organizaciones con las que ellos trabajan, pero las locales que más trabajan están en azul. Entonces empezó, digamos, a ella a contarme y yo empecé entonces a entrevistar después a la persona, a la lideresa de Construyendo Sueños, pues después entrevisté a la directora del IAP, después a Soagropesca, bueno, y después al Consejo Comunitario, al representante legal del Consejo Comunitario, y después a otra persona de Comunicaciones Pacífico, bueno, varias personas allí a través de esta idea de la bola de nieve, es decir, que primero lo que yo hago es identificar una situación, digamos, alrededor de la permanencia de las comunidades en el territorio, en este caso, digamos, de cómo podían permanecer después ¿no?, del conflicto armado y seguir allí sus propias dinámicas. Y a partir de ello, las comunidades entonces guían
frente a las posibles como organizaciones afectadas, ¿no? Con quién ha trabajado, con quién no. Y ahí ustedes ven, digamos, las relaciones presentes, son las relaciones de la línea continua. Esas son las que aún a junio de 2018 eran esas, ¿no? Y las discontinuas son las que trabajaron en alguna oportunidad, pero ya no están trabajando, pero digamos que hay una especie de vínculo. Y en rojo se identificaron los procesos de innovación colectivos, ¿no? Esta idea que yo les decía que como un proceso de co-creación, entonces es en primer lugar el proceso de la investigación de la harina de papachina. La papachina es una malanga, un tubérculo que cultivan mucho en esta zona del país. Y en conjunto con varias organizaciones lo que hicieron fue generar un proceso para mejorar las prácticas agrícolas, para deshidratarla, para hacer harina y para generar un proceso de comercialización y transformación alrededor de recetas como batidos, como platos fuertes, como postres alrededor de la papa china. O también otro proceso en conjunto con la Fundación Aqua alrededor de la documentación y sistematización de alternativas de soberanía alimentaria, ¿no? Alrededor de la agricultura de terraza. Es decir, ellos generan unas terrazas en madera a 1.5 metros sobre el nivel, porque allá evidentemente el río, esa dinámica de mar y río, pues evidentemente a veces baja la marea, sube la marea, hay mucha lluvia, sube el río, entonces tienen que adaptarse también mucho. Y la última fue un proceso entre el Consejo Comunitario y Comunicaciones RIB, donde ellos implementaron un internet Wi-Fi que venía desde Popayán, surcando la cordillera occidental y llegando a unos routers, bueno, allá unas antenas de 60 kilómetros y llegando a unos routers en los corregimientos urbanos donde no había ni operación de ninguna operadora privada ni del Estado. Entonces ellos también generan sus propias iniciativas, digamos, Internet, en este caso Wi-Fi. Entonces también ahí un poco planteándose, sobre todo bajo la relación de qué es lo que ellos hicieron como procesos colectivos para permanecer en el territorio, basados en un contexto, ¿no? de posacuerdo. Eso fue un poco lo que se identificó estos actores. No sé si alguien tiene una pregunta en este momento. Frente a este mapita de actores. Y esta es una fotografía, un mapa de actores siempre es una fotografía en un momento dado, que para este caso es junio de 2018, ¿no? Si yo la hago hoy, cambiarán algunos, ¿no? Se agregarán algunos, otros desaparecerán porque ya ni siquiera tienen un contacto directo, cambiarán de pronto las relaciones, ¿no? Entonces piénselo también como una fotografía en un momento dado, donde hay unas relaciones establecidas y seguramente aquí también, si el software lo hubiera permitido, también hubiera hecho, por ejemplo, que la línea fuera más gruesa entre las relaciones que hay más cercanía, por ejemplo, ¿no? Porque también esto parece que todas trabajan igual y no, hay procesos que son mucho más estables, más de hace mucho tiempo, que eso también lo podemos decir y eso también podría dar cuenta del el tiempo y la coevolución del proceso, ¿no? Entonces, entre líneas más gruesas es porque esa relación es más histórica y líneas más delgaditas es porque quizás son más nuevas, ¿no? Podríamos pensar también en ese proceso si uno quiere pensar desde allí los actores. No sé si hay alguna pregunta. Si no, sigamos a la siguiente. Pero además de actores, siempre hay una relación y una red de normas, de valores, de saberes que es importante también tener en cuenta desde pues, nuestro punto de vista, ¿no? Entonces también ver por qué, cuáles son las motivaciones y valores de las personas y las organizaciones, ¿no? Entonces lo que decía Gustavo, que hay un fuerte valor de la hermandad, ¿no? Como que mucha familiaridad entre las organizaciones y las personas, de identidad también muy fuerte. Hay unas prácticas, unas instituciones informales que son la mano cambiada, donde yo le trabajo en su finca esta semana y la siguiente semana usted me trabaja en mi finca, ahí no hay ninguna transacción monetaria, sino simplemente es una costumbre pues que han hecho, la famosa minga también que seguramente conocerán ustedes, de trabajo colectivo, o la tonga donde también es un trabajo colectivo, pero con una tarea individual puntual, donde si toda la cumplimos, logramos pues, un objetivo común, ¿no? Hay unos saberes tradicionales, ¿no? De parteras, curanderos, aguanderos, medicina tradicional, alabados, un conocimiento pues muy fuerte de la biodiversidad. Hay unas políticas públicas que no tenemos nunca que ignorar porque o de alguna manera nos limitan a ejercicios de innovación, digamos, para crear cosas, o pueden potenciar ejercicios o fomentar ejercicios de innovación, ¿no? Entonces también allí hay unas leyes muy importantes y pues lo que les decía, hay un entorno natural, un ecosistema y sobre todo unas infraestructuras allí que también limitan o potencian, ¿no? Siguiente.
Y esta es la última, es un poco viendo cómo quedó ese modelo que nosotros ahí pensábamos. Evidentemente no es un modelo final, tiene un montón de críticas, hay que repensárselo, ¿no? Pero un poco lo que nos da es una idea preliminar de cómo podría ser ese proceso de innovación comunitaria, ¿no? De ecosistema. Entonces, tenemos en el centro la resiliencia, es decir, el proceso comunitario desea el propósito, desea, digamos, fortalecer la resiliencia de las organizaciones para adaptarse a ese cambio, ¿no? De conflicto fuerte que hubo en los años 2000 hacia una especie de posacuerdo, aunque todavía hay unos elementos, como ahorita lo miraremos, pues complejos, liderados por dos organizaciones, Fundación Chillangua y el Consejo Comunitario, ¿no? Que son los dinamizadores o los convocantes de ese ecosistema. Y en amarillo están las principales acciones que muchas de estas organizaciones hacen, ¿no? No queríamos ligar una solamente a un tipo de organización, sino que esto pasa en el territorio. Hay procesos de financiación, hay procesos de interlocución o abogacía por derechos, hay procesos de conexión, de innovación, de mediación y facilitación, o de compartir conocimiento, ¿no? No se apreciaban como explícitamente procesos de entrenamiento o formación, ¿no? En estas prácticas, o de celebración, por ejemplo, de hacer ferias de las soluciones, o de la feria de la papachina, o una feria tecnológica, no, esto digamos que estos espacios no se encontraban, entonces por eso no se resaltaron. Y pues tenemos unos actores, con Comunicaciones RIB, Fundación Leva, Sogropesky como organizaciones comunitarias, organizaciones que crean conocimiento, el IAP, ACNUR, ACUA como financiadores y la Secretaría de Desarrollo Rural de Guapi como parte, ¿no?, de este gobierno local. Y en Aguas, entonces, identificamos pues, los ecosistemas, evidentemente, que hacen parte y son obviamente muy ligados a las soluciones, unas relaciones a nivel regional o nacional muy limitadas, puesto que no hay carreteras, como decía Gustavo, ¿no? Los municipios de Cauca, Guapi, Tibiriquí, López de Micay, ninguno tiene carretera hacia el centro del país, solo se puede llegar o por avión o por lancha. Hay unos saberes muy concentrados hacia saberes tradicionales, ¿no? Ancestrales. Las infraestructuras son muy deficientes, pero pues está esta nivel de Wi-Fi y la financiación es muy dependiente de la cooperación internacional. Y a nivel del entorno, pues tenemos un entorno neoliberal, ¿no? Donde siempre la economía alienta a la importación, por ejemplo, de arroz, frente al arroz que se produce en Guapi, que es un arroz también de buena calidad, de unas variedades muy interesantes, pero que pues obviamente por los costos competir con economías de escala pues no sirve de acuerdo a este modelo pues económico que tenemos. También hay unas economías ilegales basadas en narcotráfico y minería ilegal también que aún digamos que son fuertes en el territorio porque tampoco hay alternativas viables porque no hay infraestructura precisamente, ¿no? Tenemos pues estos valores institucionales que ya lo mencioné y unas leyes también que ya las mencioné. Y finalmente pues de limitaciones, pues encontrábamos que hay una exclusión de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones, es decir, en la gobernanza de estos procesos como de colaboración y de innovación, porque muchas de las decisiones la toma el Consejo Comunitario que está mayoritariamente compuesto por hombres mayores además. Hay una visión política a corto plazo, no visión política en términos electorales, sino una visión política es qué se quiere para el territorio en 30 años, en 20 años, qué es lo que esperan, qué es lo que buscan. Eso no hay, siempre hay como un tema muy de reacción frente a los problemas que tienen y hay una dependencia de acceso a recursos pues muy fuerte frente a lo internacional. Y en lo de oportunidades, pues unos productos agrícolas muy interesantes, no maderables del bosque, es decir, más allá de la madera que hay una serie de productos no basados en biodiversidad, bioculturales que pueden ser muy interesantes y hay un tema de turismo comunitario también que puede ser muy fuerte porque allí está el parque, este parque natural es la isla de la Gorgona, entonces también ese es un parque nacional muy interesante, pero siempre los turistas llegan a Guapi y se van directamente a la isla, nunca como que permanecen en el municipio, entonces también podría ser una oportunidad, ¿no? Entonces ese es un poco el marco como que se identificó, que se describió, digamos, que se analizó y que ustedes lo pueden encontrar en la tesis también. Después les puedo compartir el enlace. No sé si hay alguna pregunta final, comentario. Sí, Juana, yo tengo una pregunta. Digamos, ¿qué consejos podrías dar para generar relaciones de confianza entre los actores? Esto es muy interesante porque primero es un proceso a mediano plazo. Esto nunca puede ser generado, digamos, en cuestión de un mes,
sino siempre también debe ser como que de acompañamiento, ¿no? Y normalmente los procesos académicos siempre están limitados en términos de un semestre, por ejemplo, máximo 2 semestres, pero pues siempre están cortados frente a, ¿no? Inicio de clases, finalización de clases. Entonces es un tema un poco complejo, pero que después en el mundo, ¿no? Como de posacadémico, pues sí hay otras formas de hacerlo. Y siempre es pensando que la finalidad de todo proceso no es el resultado en sí mismo, o sea, no es un poco haciendo esta idea de el viaje no es el viaje por el destino, sino por el mismo viaje y el proceso. Entonces, es decir, es acompañar a estas organizaciones, llámese empresa, comunidades, lo que sea, estas organizaciones en sentido general, en sus procesos. Es decir, cómo en verdad puede haber una relación simbiótica entre las dos partes y no simplemente que yo me relacione contigo por un interés simplemente en el producto final que me va a beneficiar a mí como estudiante, como profesional, como cualquier rol que tenga, ¿no? Entonces es un poco ser recíproco frente a los intereses que tienen las organizaciones, ¿no? Por un lado eso y por otro lado el tema temporal, que yo sé que entiendo que es un poco complejo en la academia, pero serían esos dos elementos en particular, pues. No sé si otro más, alguno más. Bueno, pues yo les voy a escribir mi correo en el chat para que lo tengan, por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahí lo tienen, igual que el enlace pues, de la tesis, si quieres, Andrés, puedes compartírselo. Es una tesis un poco larga, pero, pero también está dividido por pues, con capítulos muy específicos donde ustedes les dan lo metodológico o el mismo caso de estudio de Guapi, o si quieren también ver el caso de estudio de Uganda con un campo de refugiados, pues allí está. ¿Vale? Vale, Juan David, muchas gracias pues por mostrar un poco de la tesis de doctorado. Muy interesante los casos de estudio y pues como siempre cualquier duda o comentario que tengan pues para acercar un poco más sus proyectos a actores y ver cómo se pueden generar esas relaciones, pues ahí está el correo de Juan David y el grupo de investigación al cual pertenece. Bueno, les deseo los mejores éxitos en su proceso y qué bueno pues que los acompañe Alexei y Andrés. Bueno, Vale, muchas gracias Juan David, que estés bien. igual. Chao. Bien, ahora vamos a seguir con pues un modelo de innovación particular, que es de ecosistemas de innovación. Este modelo pues es apodado como el modelo de las hélices. Bueno, o sea, en principio este modelo nace como un modelo de la triple hélice, pero pues a medida que pasa el tiempo y se ven eh, modificando las dinámicas, como ya lo mencionaba Juan David, vemos que se añaden más sectores y se añaden más hélices para tener en cuenta estos ecosistemas de innovación. El primero es el modelo de la triple hélice, como ya les había comentado. Este surge de un estudio que realiza Henry Loet, que se llama The Triple Helix University Industry Government Relations. Eh, Como su nombre lo dice, pues plantea la interacción entre el gobierno, las empresas y las universidades para generar modelos de innovación y pues para dar respuestas a problemas puntuales. De aquí pues surgen diferentes oficinas de transferencia de conocimiento y parques tecnológicos con el fin de dinamizar el conocimiento que se genera. Entonces, en este sector particular, en este modelo particular, las universidades es un sector que genera conocimiento y pues también capacita personas, por lo cual pues tiene unos roles y unas características particulares. Las empresas pues tienen toda su capacidad de utilizar el conocimiento para generar modelos económicos y pues apoyar los procesos de economía propios del país. Y el gobierno particularmente genera políticas públicas y marcos normativos pues para estos desarrollos de innovación. Claramente pues también es el arca del Estado, donde pues hay fondos de financiamiento y están pues todos los impuestos que pues son distribuidos en sistemas de ciencia y tecnología, en términos de regalías y demás.
Sin embargo, pues este modelo tiene un problema particular y es que no contempla a la sociedad civil como un sector que pues puede apoyar este proceso. Y también pues está basado en un modelo eurocentrista, donde pues estos países tienen unas particularidades, tienen unas instituciones y unas estructuras mucho más avanzadas. Es de ahí de donde surge pues la crítica que hace Karayanis y Campbell en el artículo modo 3 y cuádruple hélice hacia un ecosistema de innovación fractal del siglo XXI. Entonces vemos que acá en este estudio pues se añade a la sociedad civil como un sector, ya son 4 hélices donde se pueden relacionar entre sí para generar procesos de innovación y pues vemos que pues, la principal crítica o comentario de este artículo es que no necesariamente tiene que haber 2, 3, 4 hélices, sino que pues esto va a ser propiamente eh, de acuerdo a mi proyecto y a mi problema particular, como yo lo quiera enfocar. Sin embargo, pues a medida de que yo pueda articular más actores o más actores de diferentes sectores, eh, pues voy a tener un proyecto mucho más íntegro y con una visión más amplia. Entonces tenemos que, pues, por ejemplo, la sociedad civil se puede relacionar de acuerdo a sus demandas particulares con las organizaciones de base que se generan y como pues Juan David ya nos mostró, y estas se pueden relacionar con las empresas con el fin de generar nuevos productos e innovaciones o nuevas economías. O las empresas se pueden relacionar con el gobierno para desarrollar pues políticas públicas, como ya hemos visto en políticas de concepto abierto, por así decirlo, donde se consultan a diferentes actores, o las universidades se pueden relacionar con el gobierno pues en su ámbito consultor. Bien, después de este modelo, ya Karayanis pues genera un modelo mucho más complejo, empieza a complejizarlo de acuerdo a los actores y diferentes sectores. Vemos que pues acá en este título, en el título del artículo, menciona la innovación fractal del siglo XXI. Entonces pues un fractal es una estructura geométrica que se repite en sus diferentes ámbitos y que a medida que yo amplío, por así decirlo, ese fractal, veo que tiene arquitecturas asociadas mucho más profundas. Entonces vemos que se genera, bueno, saca este segundo artículo teorizado, donde menciona que hay 5 hélices, ¿sí? Que es el modelo de la quíntuple hélice. Acá pone el medio ambiente como un actor, entendiendo el contexto, pues como ya mencionaba Juan David, hay características particulares de sus ecosistemas, ¿sí? de la región que van a influir en el desarrollo de mi proyecto y en las particularidades del problema. Entonces, pues tenemos y pues ya no solamente incluye las universidades como actor académico, sino todo el sistema educativo. Porque pues colegios, institutos, centros de investigación, pues pueden también relacionarse en este sector. Entonces tenemos el sistema político, la sociedad, el medio ambiente, el sistema económico, ya entendiendo no solamente empresas como un solo sector, sino que están agrupadas en un sistema económico. Y este sistema económico pues puede también tener clústeres o agrupaciones, asociaciones empresariales, institutos empresariales particulares, cooperativas, bueno, en fin, un sinnúmero de sectores dentro de ese sistema económico. Entonces vemos que si yo viera este circulito como una caja negra, pues yo podría entrar a esta caja negra y ver que pues hay muchas más organizaciones, actores y sectores, y a medida de eso pues puedo ir profundizando y voy a encontrar que pues hay muchos actores con los cuales me puedo relacionar para el desarrollo de mi proyecto.
Entonces vemos que pues acá plantea que no solamente el sistema educativo pues es generador de conocimiento, sino que pues también cada uno de los actores puede generar conocimiento y pues estos pueden interactuar en términos de innovación y generar diferentes entradas y salidas sobre las características y particularidades del problema. Digamos, en este caso, el problema central es el desarrollo sostenible. Sin embargo, pues este problema central ustedes lo pueden definir, así como pues Juan David les mencionó que su problema central era que quería ver si las organizaciones bueno, las comunidades podían permanecer en sus territorios después del conflicto armado. Entonces esto va a depender mucho de su problema y cómo ustedes quieren relacionar y generar los roles de sus actores. Bien, entonces ya por último pues vemos lo que les menciono. Si nosotros nos vamos a un sector en particular, vemos que este sector tiene muchos actores asociados y estos actores tienen unas relaciones complejas que pues van a determinar cómo yo puedo articular mi problema o proyecto con estos actores en particulares. Ya esto depende de cómo, qué tan íntegro quiero hacer yo el proyecto, ¿no? Si quiero solamente generar articulación con empresas, si solamente quiero generar articulación con universidades, con la sociedad civil, el gobierno, el medio ambiente, o si quiero hacerlo con todas, un actor en particular. A medida pues que se desarrolla ese descubrimiento de los actores, pues van a ir añadiéndose más o de pronto no se van a generar las relaciones de confianza suficientes para poder desarrollar el proyecto. Sin embargo, pues esto será muy propio de cómo se maneja la relación y cómo se identifican esos actores. Bueno, ya no sé si de pronto tienen preguntas, si no, pues proseguimos a la pausa activa. Bien, si no hay preguntas o comentarios, entonces pues los dejo con Alexei para que continúe con la pausa activa y ya en la segunda parte veremos criterios de selección de tecnologías para los actores. Vale, bueno, como hemos hecho las otras veces, vamos a hacer una pausa activa para recargar energías, para pues concentrarnos nuevamente sin desconectarnos pues del trabajo que hemos venido haciendo. Recordemos siempre pues estar pendientes de nuestra respiración, de cómo entra y sale el aire de nuestros pulmones y pues por nuestras vías respiratorias. Para ello pues vamos a comenzar poniéndonos de pie, ¿sí? Para pues estirar un poquito y vamos a mezclarla con algo también de ejercicios de ortóptica para descansar un poco los ojos de tanto ver pantallas y eso. Entonces, pues bueno, ya que estamos de pie, vamos a estirar un poquito primero la cabeza y el cuello. Entonces vamos a poner una de nuestras manos, la izquierda o la derecha, la que queramos, sobre el lado contrario de la cabeza. Si escogemos la mano izquierda, pues sobre el lado derecho de la cabeza y viceversa, ¿cierto? Y vamos a llevar nuestra cabeza hacia nuestro hombro. Y vamos a sostener así durante unos 10 segundos. Vamos a ser conscientes de la respiración, de que estamos aquí y ahora y de todo lo que pues podemos estar tranquilos y tranquilas en este momento, recargando energías. Vamos a repetir el ejercicio ahora con el lado contrario. Si hicimos con la izquierda, hacemos con la derecha ahora. Vamos a estar muy pendientes de nuestra respiración, si está agitada, si está calmada. Vale, ya que estiramos un poco el cuello, vamos a estirar un poco los brazos. Entonces vamos a seguir de pie, ¿cierto? Y vamos a llevar nuestra mano vamos a doblar nuestra mano y a tocar nuestra espalda, más o menos como si fuera nuestra nuca, teniendo el codo como a la altura de la cabeza.
¿cierto? Y de esa forma, con nuestra otra mano, vamos a empujar un poco el codo hacia abajo hasta donde aguantemos sin que duela. No queremos que nos lesionemos acá. Entonces vamos a mantenerlo así durante unos 7 segundos. Siempre conscientes de nuestra respiración, de cómo entra y sale el aire. Y vamos a cambiar ahora. Si lo hicimos con el brazo izquierdo, lo vamos a hacer con el derecho. En este punto vamos a volver a poner nuestros brazos a los costados de nuestro cuerpo y vamos a entrelazar las manos con las palmas de las manos hacia adelante y a estirar los brazos hacia el frente lo que más podamos. Nuevamente sin lesionarnos ni nada por el estilo, y vamos a sostener así por 10 segundos. En este punto vamos a estirar un poco nuestras piernas, entonces vamos a levantar nuestras rodillas hacia el frente, cualquiera, a la izquierda o la derecha, la que considere, y a agarrarla con las manos y llevarla hacia nuestro pecho. Vamos a mantenernos en esa posición por 10 segundos nuevamente. Ahora vamos a repetir el ejercicio cambiando de pierna. Si lo hicimos con la izquierda, entonces con la derecha. Si lo hicimos con la derecha, entonces con la izquierda. Siempre conscientes de nuestra respiración, de cómo entra y sale el aire. En este momento podemos sentarnos si lo deseamos para hacer el próximo ejercicio. Entonces, sentados y sentadas, vamos a rotar nuestros tobillos. Vamos a rotar nuestros tobillos en círculos. Puede ser primero a favor de las manecillas del reloj. Vamos a rotar ambos tobillos a la vez por 5 vueltas y luego cambiamos de sentido. Siempre vamos a estar conscientes de nuestra respiración, del aquí y del ahora. En este punto que hemos como hecho ya un estiramiento de nuestro cuerpo, vamos a descansar un poco nuestros ojos, pues ya que hemos estado con tanta pantalla y todo eso. Entonces, sin mirar pantalla ni nada por el estilo, vamos a comenzar a mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, sin mover la cabeza, ¿no? O sea, solo moviendo nuestros ojos. Vamos a mantener un poquito arriba, luego un poquito abajo, luego un poquito a la izquierda, luego un poquito a la derecha. Y ahora vamos a rotar en círculo pues nuestros ojos, ¿no? Entonces puede ser primero a favor de las manecillas o en contra, como lo deseen. Y vamos a hacer una rotación lo más grande que podamos de nuestros ojos para que se ejerciten también. Vamos a hacer 3 vueltas hacia cada lado. Y siempre conscientes de nuestra respiración. En este punto les voy a pedir que busquen un objeto, sea un lapicero, un lápiz, un palito, un color o el celular o algo, pero pues no para que se pongan a mirar mensajes ni nada por el estilo, sino como un objeto para seguir con la mirada. Entonces lo van a tomar en una mano, la que quieran, y lo van a llevar hacia el frente. Y sin mover la cabeza, vamos a mover el objeto hacia un lado y a seguirlo con nuestros ojos. Y luego hacia el otro. Vamos a seguir todo el recorrido del objeto
yendo de un lado hacia otro con nuestros ojos sin mover la cabeza. Luego de haber hecho ese ejercicio, ese mismo objeto que estamos utilizando, vamos a acercarlo hacia nuestra nariz, que miremos como viscos, y lo vamos a ir alejando y a seguirlo con la mirada. Acercando y alejando. Siempre conscientes de nuestra respiración, sin mover la cabeza. Y finalmente vamos a hacer un último ejercicio con nuestros ojos, donde vamos a cerrarlos lo más fuerte que podamos y a mantenerlos así cerrados durante unos segundos, hasta que sintamos de nuevo nuestros ojos húmedos. Cuando ya los sintamos húmedos, podemos abrirlos nuevamente despacio y nos reincorporamos a la actividad que estamos realizando. Espero pues que esta pausa activa haya servido como para recargarnos un poco de energía y para continuar con nuestro trabajo alrededor de pues las tecnologías y la sociedad. Entonces, continuando pues con el tema, vamos a hablar de cómo escoger tecnologías. Entonces vamos a ver diversos enfoques de tecnologías que nos permiten pues abordar esos problemas de la relación con la sociedad y abordar esa relación con los diferentes actores, ¿no? Entonces, para eso, pues podemos pasar a la siguiente, por favor, Andrés. Y pues vamos a hablar primero de tecnologías para la inclusión social. Son un conjunto bastante amplio, pero quisiera escucharles o leerles primero qué se les viene a la cabeza al escuchar ese término, tecnologías para la inclusión social. ¿Qué creen que estamos representando con esa categoría para las tecnologías? Con confianza, no importa si es una primera idea. Ok, Andrés Ricardo dice que implementos que ayuden a personas con capacidades diversas. ¿Qué es un ejemplo? Bueno, ¿consideran que hay algún otro ejemplo? Marcelo nos dice reducir la brecha entre grupos de personas. ¿Consideran que habría alguna otra cosa? Equidad, nos dice Ángel. ¿Ustedes creen que los proyectos que estamos pues, trabajando en esta asignatura pueden orientarse a esa inclusión? Iniciativas que ayuden a la igualdad, nos dice Sergio. ¿Cuáles creen que serían pues, los fines o las finalidades de las tecnologías para la inclusión social? Ya han mencionado algunos. Reducir brechas, equidad, igualdad. ¿Alguna otra idea? Bueno, parece que no tanto, pero sí vamos como por ahí. Entonces, como para continuar, pues vamos a hablar un poquito de la trayectoria de esas tecnologías para la inclusión y de cómo han ido evolucionando a través del tiempo y cómo se han nutrido de diferentes enfoques, como nos mencionaba Juan David, para construir esas relaciones diversas entre los actores y para construir nuevos conceptos y entretejer realidades. Entonces, vemos acá que primero pues están las tecnologías democráticas, ¿no? Las tecnologías democráticas fueron como una idea que surgió en los años 60, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que fue cuando comenzó toda la cuestión de empezar a pensarnos una tecnología pues diferente, ¿cierto? Y entonces surgió pues de unos planteamientos que sintetizó Lewis Mumford, donde él denunciaba pues, los riesgos políticos de la producción de tecnologías a gran escala. Él planteaba que la democracia, pues, por ejemplo, podría llegar a verse afectada por tanta tecnología, porque primero pues, podía llegar a centralizar los poderes
y adicionalmente pues establecer dinámicas de control y autoridad, ¿sí? Entonces él cuestionaba toda esa parte y propuso pues la idea de tecnologías democráticas, ¿no? Que pues eran tecnologías que se caracterizaban por una producción a pequeña escala, basadas en habilidades humanas, energía animal o el uso de pequeñas máquinas, con una intención siempre de base comunitaria, ¿no? Sin embargo, pues estas tecnologías pues tenían algunas críticas, como que podían estar basadas en una concepción del determinismo tecnológico en el cual las tecnologías son neutrales y están aisladas de la interacción con la sociedad, y donde también se piensa que a más tecnología, pues la sociedad es mucho mejor, ¿no? Entonces, había como esas críticas alrededor de las tecnologías democráticas. Para intentar resolver algunas de esas críticas, pues surgió otro concepto que era el de tecnologías intermedias. Este concepto pues, decía que las tecnologías estaban orientadas a la solución de problemas locales con pocos requerimientos técnicos, cognitivos, económicos, que utilizaban materias primas y recursos humanos y físicos que estaban disponibles en un territorio en particular. Se basaban en tecnologías industriales maduras que eran transferidas de un lugar hacia otro y buscaban atacar como ideas del problema del desempleo en algunos países y satisfacer el consumo local. Estas tecnologías pues tenían algunos cuestionamientos alrededor de que no apoyaban, por ejemplo, tanto la innovación, ¿cierto? O sea, la búsqueda de como nuevas cosas o el remix del cual nos hablaba Juan David. Y pues también que podían generar economía de dos sectores. Economía de dos sectores es algo así como que la economía se puede dividir en dos grandes enfoques, uno de ellos hacia el mercado y otro hacia la subsistencia, ¿no? Entonces, establecen las críticas que estas tecnologías intermedias pues generaban como esa gran división en la economía. Por lo tanto, más adelante en los 60 pues empezaron a surgir ideas alrededor de otro concepto que era el de tecnologías apropiadas. Esas tecnologías apropiadas pues enfatizaban que eran tecnologías a pequeña escala, principalmente familiar o comunitaria, donde se usaban tecnologías maduras de baja complejidad, bajo contenido de conocimiento científico y tecnológico, bajo costo, escaso consumo de energía y donde pues la mano de obra de la persona o del animal en la tecnología pues era importante y era relevante para el funcionamiento. Dentro de las críticas que tenían esa primera idea de tecnologías apropiadas, pues es que terminaban siendo un poco paternalistas, ¿no? Es decir, que algunos entes o países o tecnólogos que eran los desarrollados, los que tenían la tecnología, lo transferían a otros lugares donde se apropiaba. Esa era como una crítica que había. Entonces, por esas críticas, en los 70 surgió una idea de añadir un concepto pues basado en la eficiencia, ¿no? En donde se incorporan nuevas herramientas para el análisis y los criterios de la planificación, el diseño de la implementación, la evaluación de esas tecnologías, que permite pues que ese enfoque se integre un poco más y sea mucho más amplio, ¿no? Que no se quede únicamente en los países del sur global, sino que también pueda llegar a ser expandido a países del norte global, ¿no? Sin embargo, pues en su planteamiento refuerza el papel de los expertos en los procesos de concepción, diseño e implementación de tecnologías. Por eso, pues surgen una nueva corriente de críticas a las tecnologías apropiadas y a las intermedias, pues específicamente basada en esa idea del determinismo tecnológico y el determinismo social, que permite pues unos avances y unas construcciones alrededor de eso, de ese concepto de tecnologías apropiadas. Y como nos decía Juan David, siempre esto es como un diálogo, ¿no? Donde se va construyendo a partir de ese encuentro de ideas. Por eso, más adelante surge un concepto que es el de las tecnologías alternativas. Las tecnologías alternativas se quedan más como en un discurso donde se veía que eran instrumentos, máquinas o técnicas
que buscaban pues, reflejar, mantener o crear modos de producción social que no fueran opresores, que no fueran manipuladores y que no explotaran a las personas o al medio ambiente. ¿Sí? De cierta manera, pues fue un planteamiento ideológico y político, pero que fue un poco difícil de implementar y por eso surgieron nuevos avances alrededor de ese tema, ¿no? Como por ejemplo las Grassroots Innovation, ¿no? Son una idea que surgió en la India hace más de 20 años, que pues esta concepción de la tecnología buscaba investigar y rescatar los conocimientos propios de los sectores vulnerables de la sociedad y recuperar la capacidad de innovación de las personas que pertenecen a esos sectores, ¿no? Donde ya tendrían una participación no solo en el diseño, en la apropiación, en el uso de la tecnología, sino en todo el proceso, ¿no? De esa manera, pues se da un valor al conocimiento tácito, al conocimiento situado que han acumulado las diferentes poblaciones, pues en su largo trajinar, ¿no? Después, pues surge otra idea a partir del inicios del 2000, que eran las innovaciones sociales o social innovation, ¿no? Donde se hablaba del desarrollo, la difusión de tecnologías destinadas a favorecer un cambio social mediante la satisfacción de necesidades de grupos sociales desfavorecidos, ¿no? Entonces se buscaba alcanzar metas sociales, culturales, políticas, y algo importante era que esa innovación no era construida únicamente por los expertos o los científicos, sino que se permitía la participación de diferentes comunidades en la creación. También se ha ido nutriendo con avances pues, en las TIC, en diferentes concepciones de la tecnología, pues para ir siendo cada vez más completa o más alternativa, ¿no? También luego por los 2006 más o menos surge la idea de la base de la pirámide, donde pues se busca que la innovación o las tecnologías estén destinadas al mercado de las personas menos favorecidas y entonces buscando satisfacer sus necesidades, ¿no? Este enfoque pues tiene un tinte muy asistencialista, ¿no? Donde no se dignifica a la persona, sino que se ve como un consumidor de la tecnología, y donde también, por ejemplo, llegan empresas multinacionales y eso a decir cómo imponer pues las tecnologías, ¿no? Eso es importante como tener en cuenta que en esa concepción de base de la pirámide pues pueden surgir esos problemas, ¿no? Y posteriormente pues en varios lugares del mundo, principalmente en Brasil, pues surge una idea que es la tecnología social, que comprende productos técnicos, metodologías replicables desarrolladas en interacción con la comunidad, o sea, vemos esa participación de la comunidad como como sujeto activo en esa construcción de la tecnología y que adicionalmente de eso pues representa una efectiva solución de transformación social, ¿no? Donde se hace una reaplicación de la tecnología, una adecuación o una resignificación de esa tecnología, pues ya directamente relacionada con el contexto local en el cual vive la población, pues con la cual se quiere utilizar la tecnología. Para eso pasemos porfa a la siguiente. Vamos a ver como una comparación chiquita entre los diferentes enfoques y los posibles problemas que se deben afrontar pues en caso de que usemos ese enfoque de tecnología, ¿no? No sé si se ve, es que, porfa Andrés. Ah, listo. Vale. Entonces, los problemas de estos abordajes, pues voy a mencionarles cómo funciona esta tablita. Igual ustedes la van a tener y está disponible acá en el enlace que vemos abajo. Vemos los diferentes enfoques de tecnología que hablamos ahorita y vemos una serie de problemas. Los que están marcados en gris oscuro significa que el problema está presente de por sí en la concepción del enfoque. Los que están en gris claro significa que el problema puede surgir en algunas implementaciones de ese enfoque, pero no en todas.
y las que están en blanco, pues implica que ese problema no se ha presentado o no se presenta por el momento en esa concepción de tecnología. ¿Cuáles son los diferentes problemas que pueden abordar, ¿no? Y no significa que por el hecho de que una tenga varios problemas no vaya a ser utilizada. Es solo que hay que ser conscientes de esas limitaciones que tenemos cuando usamos ese enfoque. Entonces, lo primero, pues el determinismo tecnológico que ya hemos hablado, consiste en la neutralidad de la tecnología y en el hecho de creer que por más tecnología la sociedad va a mejorar de una, ¿no? El ofertismo es un problema que consiste en que, por ejemplo, se presentan las tecnologías como un catálogo, donde escogemos, hay esta o esta, pero no hay otras. Entonces, ese es otro problema que se puede llegar a presentar en algunos de los enfoques. Está también el voluntarismo, que es más o menos la idea de que esas tecnologías solo surgen por la voluntad de alguien que quiere imponerlas o que quiere utilizarlas. Entonces, es otro como problema que puede llegar a surgir en algunos enfoques. El paternalismo que ya mencionamos, esas relaciones de arriba hacia abajo que nos mencionaba Juan David, el uso de tecnologías maduras, tecnologías que ya han tenido tiempo de funcionamiento, que ya han tenido tiempo de uso en diferentes lugares y se busca cómo adaptarlas. También el no uso de nuevos conceptos de ciencia y tecnología, por ejemplo, también es otro problema que se puede presentar en algunos enfoques. El no uso de conocimientos tradicionales, esa relación con la comunidad que, por ejemplo, nos mencionaba Juan David cuando hablaba de la papa china y todo esto, ¿cierto? Entonces, eso, hay enfoques que no lo propician. Está la relación del problema y solución simple. Está la generación de no economías de escala o alcances. La ignorancia de relaciones de mercado. Algunos de estos pues se orientan hacia el mercado, otros no. Depende también como del enfoque. La generación de esa dicotomía entre la economía, los dos sectores que mencionamos ahorita. El no uso de nuevas herramientas de análisis y la restricción únicamente a las dinámicas del mercado, ¿no? Entonces, vemos que esos diferentes problemas pues están presentes en algunos de los abordajes, unos en otros quizás no, en unos están con más fuerza que en otros y como les decía, pues no hay una receta mágica para decidir un conjunto de tecnologías, sino que también hay que ver pues cuál es el interés de los actores y cuál es el interés del proyecto. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentario, sugerencia, crítica o amenaza, con confianza. Bueno, así como para que tengan una última cosita, en el libro Tecnologías para la Inclusión de Hernán Tomás, ya lo estoy anotando acá como en el chatcito, ahí encuentran mucho más sobre estos grupos de tecnologías de los cuales hablamos. Perdón, no es para la inclusión, es para incluir. ¿Listo? Vale, entonces, pues si quieres, Andrés, podemos continuar. Vale, muchas gracias, Alexei. Entonces, continuamos, pues ya Juan David nos indujo a algunos criterios para escoger tecnologías. Alexei nos presentó una clasificación, estratificación de las tecnologías de acuerdo a su aplicación en la sociedad y su contexto y desarrollo. Ahora, pues nosotros queremos construir unos criterios para que ustedes puedan escoger tecnologías en sus proyectos. En pantalla se presentan tres criterios que consideramos pues son pertinentes a la hora de escoger una tecnología. El primero es útil la tecnología para el problema, que es el esencial. Si la tecnología pues no resuelve el problema, sino que solamente se escoge por ser tecnología de punta y lo más moderno que hay, pues realmente no se está solucionando el problema, no se está dando herramientas para solucionar la problemática. En segunda instancia, tenemos si la inversión económica es factible. En esta, pues, si bien como lo mencionaba, pues pueda que la tecnología de punta resuelva el problema,
En este caso, pues podemos decir la última tecnología que, que se tiene para desarrollar ese problema, pero si la inversión económica no da para poder hacer esta compra o esta adquisición de esta tecnología o la implementación de la tecnología, pues realmente será un criterio para descartarlo porque pues hay que dar solución al problema. Y en tercera instancia tenemos si el usuario será capaz de sostenerla en el tiempo. Esto pues es importante tenerlo en cuenta si pues se van a conseguir las suficientes, los materiales, si el usuario va a ser capaz de eh, tener pues como una capacitación sobre esta tecnología, si pues no se va a complicar en algún momento o si esta tecnología pues en algún momento quedará arrumada porque el usuario no es capaz de, o bueno, no tiene las capacidades de hacer uso de esta o no puede hacer mantenimiento o reparaciones de la misma. Entonces, bien, nosotros presentamos estas tres, pero quisiéramos discutirlo con ustedes. ¿Qué criterios consideran ya con lo que hemos hablado, todo lo que hemos discutido, que deben ser establecidos para escoger las tecnologías para resolver un problema? Pueden hablar por micrófono o escribir por chat. Para mí, yo siento que la accesibilidad es una de las más importantes. Pues encerrando el tema, no solo que tenga acceso, sino que, por ejemplo, que la tecnología, si necesita algún soporte técnico, alguna reparación, alguna asistencia, pues sea rápida, efectiva, que haya medios, esas diferentes elementos que son súper importantes a la hora de aplicar una tecnología muy específica, muy de punta en alguna solución de problemas. Si ya esa tecnología se vuelve como que no, que al contrario de la solución temporal, pues ya se vuelve más otro obstáculo dentro del problema. Vale, Byron, muchas gracias. Sí, por supuesto, si la tecnología no es pues factible en el tiempo, pues va a terminar arrumada, como pues pasa con muchos proyectos. Hay un caso, por ejemplo, de uso en el que se llevó, bueno, yo soy estudiante de ingeniería eléctrica y digamos que pues conozco el tema. Se llevaron paneles solares al campo para pues que ellos tuvieran energía solar y demás. Y los campesinos pues realmente, uno, no tuvieron como la capacitación eh, sobre estos paneles solares y dos, pues utilizaban las estructuras para colgar ropa y para eh, secar ropa. Entonces digamos que no se le daba un buen uso. Asimismo, pues como menciona Ángel Rubio, tiene que tener una buena acogida. Esto como pues cómo se puede definir dando pues pedagogía sobre la tecnología, eh, generando una capacitación sobre la misma. Y pues en principio dialogando con el usuario inicial que se le va a dar esta tecnología, ¿no? Si no se dialoga, pues no se sabe si va a tener una buena acogida o, o por el contrario va a ser rechazada. No sé si de pronto, Ángel, puedes ampliar un poco más el comentario que mencionaste. Si tienes micrófono. Pues no, pues yo me refería así como a que a veces es tan compleja y no se presenta también la tecnología
que la gente no la entiende, ¿sí? O sea, no es capaz de acostumbrarse a usarla o le tiene miedo, como a veces pasa con algunos computadores. La gente llega y como que, uy, ¿qué es eso? ¿Cómo lo uso? ¿Sí? Y en parte también es que se aprende em, usando las cosas y no teniéndoles como miedo. Vale, Ángel, muchas gracias. Sí, en cierto modo no solamente tiene que ser para comunidades o usuarios, también para una empresa, si no es práctica la tecnología, pues será descartada o si implica mayores esfuerzos, ¿no? Bien, no sé qué otro criterio, aparte de los que se encuentran en pantalla, consideran ustedes que se pueda establecer para escoger tecnologías para la solución de problemas. Bien, no, nadie más. ¿Consideran que ya con los que mencionamos podemos tener todas las herramientas y criterios para escoger una tecnología? No sé si ya se habló porque se me cayó un momentico la conexión, pero yo creo que una que podría ser es como el impacto ambiental del uso de esa tecnología, pues para el problema, o para la comunidad, o para los actores, pues que estén inmersos en la situación. Vale, Alexei. Entonces con el comentario que hace Alexei, eh, les preguntaría, como para generar otros criterios. ¿Realmente es importante generar un criterio de impacto de la tecnología al medio ambiente? ¿Comentarios? No sé, de pronto Pues, Carlos Fernando. pues ¿Alguien depende de más? la tecnología, ¿no? O sea, a lo que esta tecnología pretenda solucionar, porque si, por ejemplo, requiere combustibles fósiles o, no sé, por ejemplo, esto de los... Ay, se me olvidó el nombre de estos compuestos químicos que se utilizan para erradicar ciertos cultivos específicos ilícitos, que son de alto impacto ambiental. Herbicidas. Glifosato, quizás. Exacto, todos estos tipos de compuestos que son, que, por ejemplo, entre comillas, los estamos utilizando para dar solución a un problema, pero me está generando otro aún más grande. Entonces, ¿qué es el impacto ambiental? Entonces, el impacto ambiental yo creo que también puede ser un criterio, pero depende también el sector, porque, por ejemplo, si estamos hablando del impacto ambiental, no sé, del uso de un equipo que utilice poca cantidad de energía o que no requiera tanta distribución eléctrica o que tenga una huella muy baja, pues no siento que sea uno de los criterios así súper importantes, pero sí es un criterio a tener en cuenta para que así mismo uno pueda decir como tiene una carga importante o no. Vale, Byron, muchas gracias. Bueno, digamos, yo personalmente difiero de esa opinión, porque pues realmente tenemos que ver qué impacto tiene una tecnología en el medio ambiente, porque pues no se sabe que puede que esté dando solución a un problema, pero puede que me genere otros. Un ejemplo de estos es como la erradicación
de cultivos ilícitos. Se hace por medio de glifosato, pero pues pueden existir otras tecnologías que si nosotros aplicamos el criterio de impacto ambiental, pues el uso de este compuesto no va a ser rechazado por este criterio, porque me está generando impactos ambientales y pues será seleccionado otro tipo de tecnología. Igual pues es respetable la opinión, no sé qué otras opiniones tengan. Jonathan Arango menciona que no solo el impacto ambiental, sino de posibles impactos a otros ámbitos. Jonathan, ¿podrías mencionarnos qué otros ámbitos, por favor? ¿Tienes micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Mm, En otra charla, pues yo había mencionado el tema también de el ambiente cultural o el acervo cultural donde se aplica la tecnología y les comentaba, por ejemplo, de cuando se intentaron hacer casas para las comunidades indígenas que tuvieran la cocina apartada de la zona donde se hacía la vida social y donde se dormía. Y pues las comunidades no las aceptaron porque para ellos culturalmente el fuego donde se cocinan los alimentos debe estar en el centro de la casa y ellos duermen alrededor del fuego. Entonces la tecnología también debe tener en cuenta esos factores culturales en los cuales va a ser aplicada. Vale, Gustavo, muchas gracias. Sí, es claro que, por ejemplo, en estos criterios que presentamos en pantalla no se encuentra, por ejemplo, el criterio ambiental y el criterio cultural. Entonces, son aspectos importantes a tener en cuenta. Bien, no sé si tienen algún otro criterio. Bien, si no hay más, bueno, entonces estos criterios que pues hemos venido construyendo pues son muy particulares del proyecto, ¿no? Entonces, estos los definirán ustedes a la hora de escoger alguna tecnología para aplicar a sus proyectos de acuerdo a las particularidades que tenga su problema en especial, ¿no? Cuáles sean los actores, cómo se comportan esos actores, qué estrategias pueden generar ustedes para la aceptación de esta tecnología y si está, pues, entendiendo que el principal criterio, por así decirlo, de escoger una tecnología es que ésta sea útil para el problema, para resolver el problema. Si solamente se escoge la tecnología por ser tecnología de punta o por simplemente ser lo mejor que hay en tecnología, pues se puede estar obviando la utilidad del problema, su aceptación cultural, su aceptación social, el mantenimiento, la vida útil de esta tecnología y su impacto ambiental. Bien, entonces ya por último, ya para finalizar, vamos a utilizar pues nuestro problema ejemplo o para ver cuáles pueden ser los enfoques que se dan a un proyecto de acuerdo al actor principal que se define. Entonces digamos que como se mencionaba en un principio, el enfoque siempre va a ser importante tenerlo en cuenta y este se, se, mm, se prioriza, por así decirlo, con el problema. Si yo tengo claro el problema, cuál es su contexto y por por qué se da, entonces puedo generar proyectos para resolver este problema. Si en cambio no tengo claro ese problema y más bien quiero es implementar un proyecto porque ya lo tengo o porque es lo que sé hacer, eh, pues este enfoque se va a perder en algún momento y pues ya como vimos los problemas, los ecosistemas de actores
son variables en el tiempo, siempre son dinámicos y mutan. Hoy día un actor puede estar relacionado, en el otro en un mes pueda que ya no esté en el mercado o haya salido de mi mapa de actores y pueda ingresar otro actor, ¿sí? Entonces esto muta constantemente. Si yo tengo claro mi objetivo y el problema a solucionar, pues voy a tener claro este contexto. Entonces, en principio tenemos el primer caso, que es poniendo a Biogás Doña Juana, el actor Biogás Doña Juana, como principal actor. Entonces ellos, pues ya charlando, tienen un problema en particular y es que no tienen medición en sus procesos, medición inteligente en sus procesos. Esto pues les ayudaría a optimizar el desarrollo de de la transformación de materia orgánica en energía, pues como ya lo había mencionado, es una empresa dedicada a eso. Entonces, pues por eso se decide enfocar el proyecto de esa forma. Ya la UAESP y el grupo de investigación juegan un rol secundario, donde pues el principal lo juega Biogás Doña Juana. Este enfoque pues va a dar solución a mi problema, que es agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios, al generar procesos de optimización y mejora en la transformación de la materia orgánica en energía. Este es un posible enfoque. Ahora tenemos el segundo enfoque, que es teniendo la Asociación de Recicladores Los Goleros como principal actor. Entonces tenemos que este actor tiene un terreno en Doña Juana, donde pues se dispone a hacer tratamiento de transformación de los residuos orgánicos. Sin embargo, no tiene tecnologías para, para el desarrollo de estos procesos. Entonces, uno de sus problemas es tecnologías para mejorar la transformación o tener un proceso más controlado de la transformación de residuos orgánicos en, en el terreno aledaño a Doña Juana. Y este mismo enfoque de proyecto pues le está dando una solución al problema principal que tengo, que es el agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios, debido a su gran carga de materia orgánica. Entonces ya los actores del grupo de investigación, WAES y Minambiente, juegan un rol secundario, de forma que pues entran como ayudar, ya sea en convocatorias, en regulación o en conocimiento de expertos para el desarrollo de esta tecnología. El tercer caso es que el grupo de investigación pues ya no lo ve tanto como un problema, sino una oportunidad. Entonces, una oportunidad para desarrollar tecnologías en sí para la transformación de residuos orgánicos en electricidad. Entonces vemos que este enfoque pues ya es un poco más investigativo, se ve como una oportunidad y pues el Minambiente y la UAES juegan un rol secundario. Los tres casos pueden tener pues, similitudes, sin embargo, pues el enfoque será diferente. Las tecnologías que utilicen serán diferentes debido a que pues las tecnologías que maneje la Asociación de Goleros o el Biogás Doña Juana pues serán totalmente diferentes a las que maneje el grupo de investigación. Algunas serán más avanzadas, otras serán más rústicas y robustas con el fin de que se puedan emplear, pero todos le dan, ayudan o aportan a la solución de mi problema, que es agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Digamos que esto ya no entra como en, en el alcance del proyecto, pero pues yo podría generar un ecosistema de innovación con estos actores para aplicar pues, el conjunto de tecnologías y dar solución al problema de agotamiento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Entonces, el rol que ustedes como grupo, bueno, de TPI, si decidieran cómo generar este portafolio de proyectos, sería de dinamizador de relaciones
entre los actores. Y ya tendrían no solo un proyecto, sino un portafolio de proyectos para dar solución a la problemática puntual que se está mencionando en este caso. Bien, no siendo más, pues ya este es el último taller de TPI. Pues hacemos esta pregunta, ¿se animan a generar ecosistemas de innovación, a interactuar con esos actores? ¿Piensan ustedes que es útil? No sé qué comentarios, qué piensan acerca de eso. Pues yo personalmente pienso que en sí es una herramienta súper útil, muy importante para el desarrollo del país, pero se vuelve complejo cuando las facilidades tal vez que ofrece el país se vuelven demasiado burocráticas y todo se vuelve demasiado procedimental y que una cosa y que la otra y no facilitan el proceso, sino al contrario lo limitan. Es algo supremamente importante, pero también siento que en trabajo para el país en general debería ser regular, pero facilitar también esos procesos. Vale, Byron, muchas gracias. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que uno debe también jugar con las reglas propias de cada uno de los actores, ¿no? Y pues sí puede ser tortuoso o problemático en algunos casos, pero pues en algunos casos también, en otros también se puede generar o propiciar los ambientes o mejorar las tecnologías, por así decirlo, o mejorar los proyectos y los enfoques de los proyectos. Bien, bueno, si no hay más comentarios o respuestas, pues agradecemos mucho su asistencia, la participación en la oferta de tecnología y sociedad. Esperamos que sea de utilidad para el desarrollo de sus proyectos, siempre haciendo énfasis en que pues, es importante identificar los actores y hacer un relacionamiento efectivo de estos y ver qué tecnologías se pueden aplicar de acuerdo a sus contextos y particularidades puntuales, ¿no? Eh, bien, yo no sé si de pronto Alexei tiene algún comentario, si no, pues dejo los datos de contacto del grupo por si tienen alguna pregunta o quieren ampliar más temas, entendiendo que pues también el tema de tecnología y sociedad es mucho más complejo. 3 talleres solamente son introductorios, entonces los animamos y esperamos que pues vean mucho más sobre las relaciones de tecnología y sociedad. Yo solo tengo un pequeño comentario así rapidito y es, con esto pues llegamos a una conclusión, es que no existen pues fórmulas mágicas para hacer el relacionamiento y para decidir las tecnologías de un proyecto. Siempre hay diferentes factores que influyen y que debemos como trabajar en el hecho de tenerlos en cuenta pues para que esa solución a la problemática pues la podamos dar a través de lo que hagamos. Creo que eso es como algo importante y más que generar respuestas, creo que generamos dudas y esa es como la intención de esta oferta. De nuevo, gracias y pues ya, sería como eso. Vale, entonces que tengan buena tarde, hasta luego. Buenas tardes, muchas Entonces, gracias.